Buenas tardes. Vamos a finalizar esta charla sobre la Segunda Guerra Mundial en esta segunda parte, después de haber visto una pincelada muy rápida de esta breve introducción sobre el inicio de la batalla, los principales desembarcos, el lanzamiento de los paracaidistas, las principales causas y consecuencias del inicio de la batalla, y continuaremos con ella para poner punto final a esta charla sobre el desembarco de Normandía, una charla muy introductoria, con principales introducciones sobre el tema. Una vez en tierra, la batalla fue un auténtico caos, principalmente para los paracaidistas. Muchos de ellos fueron lanzados en cenagales y en zonas inundadas por los alemanes. Rommel había planificado una estrategia defensiva muy importante, con lo cual había inundado grandes espacios en las zonas donde iban a ser lanzados los paracaidistas, con lo cual muchos, con el peso del equipo que llevaban encima, se ahogaron. El problema es que parte de la dificultad con lo que se encontraron, en este caso, fue la inexperiencia de los pilotos de los DC-3, de los aviones de transporte que llevaban a los paracaidistas, principalmente los pilotos norteamericanos. Los británicos, en este caso, pues estaban mucho mejor preparados. Los pilotos norteamericanos sí que tuvieron ciertos problemas, principalmente por el caos, se perdieron. Muchos de ellos intentaban evitar, por el pánico que les producía el fuego de la artillería antiaérea alemana, evitaban acercarse a la zona de lanzamiento, con lo cual muchos de aquellos pilotos, con la pistola en la cabeza por parte de los oficiales paracaidistas que iban en el avión, les obligaban a volver otra vez a la zona de lanzamiento para que los paracaidistas pudieran saltar sin problemas sobre la zona de salto. El problema es que muchos paracaidistas fueron lanzados en amplias zonas fuera de la zona de lanzamiento, con lo cual se desperdigaron por toda la campiña normanda. Muchas unidades quedaron desperdigadas cuando se tenían que haber lanzado muchos regimientos sobre zonas concretas para llevar a cabo una mejor operación, para cortar las zonas de suministro alemanas de la retaguardia hacia las playas, con lo cual, por la dificultad de la inexperiencia de los pilotos norteamericanos de los DC-3 que llevaban a los paracaidistas, muchos de ellos quedaron desperdigados completamente por la campiña normanda. La división perdió el 70% de su equipo y 2.000 paracaidistas, tanto la división la 82 como la 101. Los campos normandos, como decíamos, fueron inundados por Rommel, lo cual también perjudicó realmente la efectividad del lanzamiento de los paracaidistas sobre zonas que estaban inundadas o zonas donde había ciertos obstáculos, como los famosos espárragos de Rommel, que eran simplemente árboles talados en forma de punta, clavados en el suelo para evitar el aterrizaje de los paracaidistas y sobre todo de los planeadores. A los menos afortunados aterrizaron en medio de una formación alemana, como le pasó a la 82 División, la compañía F de la 82 División Aérea Transportada, que cayó encima del pueblo de Saint-Mère-Église, uno de los objetivos que tenía que tomar la división, y en este caso la compañía F, que fue lanzada directamente sobre el pueblo, en el cual había una unidad de infantería del ejército alemán. ¿Qué ocurrió? Que los iban matando mientras iban descendiendo, excepto uno, el soldado Steele, que quedó colgado del campanario de la iglesia de Saint-Mère-Église, y se hizo el muerto, con lo cual los alemanes no le hicieron mucho caso. Fue el único superviviente de la compañía, el resto fueron todos masacrados mientras caían desde las alturas donde habían sido lanzados. También importante, los aliados lanzaron 3 divisiones para cubrir esta amplia zona del desembarco, en la costa normanda, entre los ríos Orne y la playa de Saint-Mère-Église, que eran los objetivos. Uno, asegurar sobre todo, principalmente, los flancos de la zona que sería ocupada por los desembarcos en la mañana del 6 de junio, y tomar y neutralizar la retaguardia alemana para evitar el envío de refuerzos a la mañana del desembarco desde las zonas del interior, desde Francia, hacia la costa. Esas 3 divisiones, la 82 y la 101, que tomarían y serían lanzadas sobre la zona de la península de Cotentin para tomar Carentan y Saint-Mère-Église, y la división sexta aerotransportada británica bajo el mando del general Gale, que sería lanzada en la zona anglo-canadiense, en el interior de las playas, para tomar el principal punto estratégico del río Orne y el puente Pegasus. Una inmensa flota aérea transportaba las divisiones de paracaidistas británicas y norteamericanas, formadas por más de 2.000 aviones tipo Dakota C-47 y más de 800 planeadores Horsa. Despegaron de Midlands, Oxfordshire y Berkshire a las 9:30 de la noche del 5 de junio del 44, llevando más de 27.000 paracaidistas aerotransportados hasta Francia. La primera oleada estaba formada por los trazadores de rutas, que eran aquellos que iban a ser lanzados primero para establecer unas rutas de aproximación de los aviones, de los Dakota y de los Horsa, hasta los objetivos donde tenían que ser lanzados. Eran los conocidos como trazadores de rutas, que establecerían una posición estratégica para
digamos, informar a los pilotos con señales donde tenían que ser lanzados los paracaidistas. Creo que la mejor manera de evitar y rechazar el desembarco por parte de los alemanes era tener un buen servicio de información y utilizar bien la inteligencia en los servicios y, sobre todo, en la información que recibía el Abwehr para poder ponerla en práctica. Para poder obtener esta información de los planes aliados y sorprenderlos en el propio canal y sobre todo también sorprenderlos en las playas. Rommel decía que el desembarco se tenía que repeler en las primeras 24 horas en las playas. Si se repelían las playas, los aliados posiblemente hubieran sido derrotados. Pero el problema por parte de Alemania era la falta de un control del espacio donde se iba a llevar a cabo la batalla. Desde hacía tiempo Alemania, la Luftwaffe, había perdido el control del espacio aéreo. En este caso estaba ya en manos de las fuerzas aliadas, que bombardeaban a placer, sin ningún tipo de oposición por parte de la Luftwaffe, ya ciertas zonas de Francia y del continente. La Luftwaffe ya había perdido su hegemonía aérea en la zona de la batalla de Normandía, con lo cual se perdía completamente ya la posibilidad por parte de los alemanes de repeler, en este caso, o de contrarrestar la superioridad aérea militar de la USAF y de la RAF. Hay que recordar que en tan solo las primeras semanas de junio de 44 las fuerzas aéreas aliadas efectuaron 99.000 salidas sobre el territorio francés frente a las 13.000 de la Luftwaffe. O sea que estamos en una proporción de 8-1 por parte de los alemanes y de los aliados. Las pérdidas sufridas por la Luftwaffe fue del orden del 50% del máximo número de aviones digamos, operativos, que fue de unos 1.300 que se perdieron, mientras que las fuerzas aliadas solo perdieron en el mismo periodo de tiempo un 10% del total de los 13.000 aviones que participaron en la ofensiva. Para poder cambiar esa situación, la Luftwaffe, evidentemente, debía contar con una cantidad mucho mayor de aviones, que no era el caso, debía contar con el control del espacio aéreo, que tampoco era el caso en ese momento, y sobre todo tener una superioridad cualitativa y cuantitativa en pilotos y en combustible, que en la primavera del 44 Alemania ya no la tenía. La superioridad aérea como tal aliada era tan abrumadora que no había nada que los alemanes pudieran hacer realmente para poder contrarrestar esa superioridad por parte de los aliados en el teatro europeo. La inferioridad numérica y cualitativa de la Luftwaffe no dejaba margen a ninguna, digamos, mejor situación, y en el 44 la guerra estaba perdida completamente por parte de los alemanes. La operación Overlord pondría en las playas a 156.000 soldados en las primeras horas del desembarco. Como digo, en los próximos meses el número fue ya de 2 millones de soldados aliados desembarcados. El primer día y en los meses siguientes desembarcarían cientos de miles de soldados y millones de pertrechos de armas, equipos, municiones, comida, medicamentos y sobre todo millones de toneladas de combustible para que el arsenal y para que la maquinaria militar aliada continuara avanzando hasta liberar Europa de la ocupación alemana. Las fuerzas desembarcadas en las playas, como decíamos antes, en la zona norteamericana, en la playa de Utah y en la playa de Omaha. En Utah desembarcó la 4ª División de Infantería Norteamericana, en la playa de Omaha desembarcaría la 1ª División de Infantería Norteamericana, la Big Red One, la 1 Grande Rojo. En Point Duoc desembarcarían los Rangers del 2º y el 5º Batallón del Mayor Rader. Su objetivo, su misión era destruir la batería de cañones de 155 milímetros que había en el acantilado, que podía poner en peligro el desembarco en las playas norteamericanas de Utah y de Omaha. Aquí hubo un gran error del Servicio de Información Aliado, porque cuando los Rangers, después de tener grandes pérdidas, después de desembarcar, de escalar el acantilado, tomar la posición y acabar con los alemanes, se dieron cuenta que las baterías no estaban en su posición, los cañones no habían sido montados, con lo cual desembarcaron, tomaron la posición y murieron por un objetivo que no tenía ninguna importancia bélica. Ya que si esos cañones, evidentemente, ellos tampoco lo sabían, hubieran estado en su puesto, hubieran causado grandes bajas en las playas de Utah y de Omaha. En este caso, en las otras playas, en la zona anglo-canadiense, la 3ª División canadiense desembarcó en Juno, la 3ª División británica desembarcó en Short y la 50ª División británica Northumberland desembarcó en la playa de Gold. La playa de Utah estaba defendida por la 709 División alemana estática, que eran divisiones de segunda categoría, con fuerzas que no eran, digamos, de primer orden, o que estaban compuestas por heridos o por soldados reclutados en la Europa del Este. La playa de Omaha estaba constituida por la 352 División de Infantería, una fuerza realmente veterana que había combatido en el frente ruso, que había sido prácticamente muy mermada y que se reconstituyó en el mes de noviembre del año 43 en Francia.
Otro error del servicio de información aliado fue que los aliados pasaron por desapercibido esa división en Omaha. Se pensaba que toda la cosa estaría defendida por unidades estáticas como la 709 o la 716 División en la zona anglo-canadiense, pero la 352 División, bajo el mando del general Kreis, era una división veterana, era una división con soldados de primer nivel que habían combatido ya en el frente ruso, veteranos, y es la división que causaría más bajas a las fuerzas aliadas en el desembarco en la playa de Omaha. Una vez en tierra, la batalla fue un caos, como decíamos. También hay que constatar, cuando las fuerzas que participan en el desembarco, tenemos el 21 Grupo de Ejércitos, que es el SHAEF, el Cuartel General Expedicionario Aliado. Está el general Montgomery, que es el comandante del 21 Grupo de Ejércitos, y tendríamos dos fuerzas, el primer ejército norteamericano de Omar Bradley y el segundo ejército de Dempsey. El primer ejército de Omar Bradley, del que dependerán el séptimo ejército de Collins con la cuarta y 90 división norteamericana, y el quinto cuerpo de ejército de Gerow con la primera y 29 divisiones. Unos desembarcan en Utah, otros desembarcan en Omaha, segundo y quinto batallón de Rangers en Point Duoc, y luego el segundo ejército del general Dempsey con el 30 cuerpo del general Bucknell, que sería sustituido en agosto por el general Harrows, con la 50 división que desembarca en Gold. Luego tenemos el cuerpo de ejército de Crerar, que es el primer cuerpo de ejército canadiense, con la tercera división canadiense que desembarcará en Juno, y la tercera división británica que desembarcará en la playa de Short. En lo que es la Fuerza Aérea Expedicionaria, el mariscal del aire será Trafford Trady, que es el comandante jefe de las Fuerzas Aéreas Aliadas, Trafford Leigh Mallory, que estaría dividido en diversas fuerzas de cooperación norteamericana y británica. Por una parte, la segunda Fuerza Aérea de la RAF, bajo el mando del mariscal Sir Arthur Cunningham, la novena Fuerza Aérea de los Estados Unidos con el teniente general Louis Brereton, la octava Fuerza de los Estados Unidos con el teniente general Doolittle. Recordemos que Doolittle fue aquel teniente coronel que llevó a cabo en el año 42, el 18 de abril, aquel famoso ataque, el famoso Raid Doolittle sobre Tokio, para vengar por parte de los norteamericanos y para subir la moral al pueblo norteamericano después del ataque de traición del Día de la Infamia por parte de los norteamericanos del 7 de diciembre de 1941, cuando Japón ataca de forma traicionera a los norteamericanos en la base aeronaval de Pearl Harbor. Con lo cual, Doolittle, en aquel momento teniente coronel, lleva a cabo ese ataque a bordo del portaaviones Hornet con 16 bombarderos B-25B que llevarían a cabo pues, el ataque sobre Tokio, lanzando cada uno de esos aviones 900 toneladas de bombas en lo que era la fuerza naval del almirante William Halsey, que era la fuerza de ataque 16. Los otros mandos es en la defensa aérea británica el mariscal del aire Roderick Hill, en la comandancia de bombarderos de la RAF el mariscal Arthur T. Harris, que era conocido como comandante Harris, el bombardero Harris. De los más de 1 millón de soldados que habían combatido en Normandía a las órdenes de Rommel, von Kluge y Model, los demás mandos que habían sustituido a Rommel después de ser herido por un avión de la RAF, y luego cuando se descubrió que había participado también en el atentado contra Hitler el 20 de julio del 44, y los demás comandantes en jefes del OB del Oeste que sustituyeron en el ejército alemán a Rommel en el 44. Hubo 240.000 muertos o heridos, y otros 200.000 habían sido dados por desaparecidos o capturados por los aliados durante la campaña de la Normandía. Los alemanes habían perdido 1.500 carros de combate, 3.500 especies de artillería, 20.000 vehículos y más de 3.600 aviones. Para finales de agosto, los aliados habían desembarcado en Normandía. Un total de 39 divisiones, o lo que es lo mismo, más de 2 millones de soldados desembarcados a lo largo de todo el periodo que duró la ofensiva en el primer día, desde el día el 6 de junio, hasta los 80 días después del desembarco en Normandía con la caída de París el 25 de agosto del 44. Se habían desembarcado más de 438.000 vehículos y más de 3 millones de toneladas de suministros. Habían sufrido 209.000 bajas, de los cuales 37.000 habían muerto en la campaña de Normandía. Se habían perdido más de 4.100 aparatos y 17.000 pilotos y tripulantes de cazas, bombarderos, aviones de transporte. También importante recordar que para el 25 de agosto los 4 ejércitos aliados se habían confluido ya en el río Sena y París estaba a las puertas. París había sido liberada. Después de 4 años de ocupación, las campanas de París, de Notre Dame y de todas las iglesias de la capital francesa resonaban, repicaban de nuevo el símbolo de la libertad. París había sido liberada, Francia había sido liberada, y era el principio del fin para el Tercer Reich y el principio del fin
de la ocupación alemana en Europa. Con ello pondríamos punto y final a esa batalla de Normandía y a las consecuencias que trajo posteriormente, que podríamos hablar, evidentemente, de las posibilidades que pudo haber tenido el ejército alemán de haber ganado, de haber conseguido un empate o de haber conseguido el armisticio en 1944 si hubieran derrotado a los aliados en Normandía, como hubiera podido ser un armisticio como el de 1918 en la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias.